Mi nombre es Rodolfo Rosales y juntamente con mi esposa Tomasita Rosales le damos hoy una cordial bienvenida a Hogar Dulce Hogar, programa dedicado a usted y su familia. y nuevamente al estar en sus hogares les invitamos a escuchar y a compartir el tema Amando al que no ama al Señor. Es interesante notar cómo a veces encontramos parejas que no comparten las mismas creencias, no comparten los mismos principios religiosos. Y esto sí trae algunas veces problemas. ¿Cómo lidiar? ¿Cómo debiera una esposa cristiana vivir con un esposo que no es cristiano? O un esposo que es cristiano vivir con una esposa que no lo es. Es probable que haya ajustes y que nos podamos entender de esa manera. ¿Qué dice usted? Bueno, cuando eso sucede, pueden hacer ajustes entre la pareja. Muchas veces dice, pues, yo no te voy a causar ningún problema, tú ves a tu iglesia y yo voy a la mía y todo va a estar bien. Y se conforma muchas veces la pareja, ¿no? Pero no piensan que después del matrimonio vienen los hijos. Cuando estos niños nacen, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué esa pareja le va a enseñar? Pues no hay, en ese matrimonio no hay bases sólidas con respecto a Dios, porque cada quien hace lo que quiere. Estos niños en ese aspecto no van a tener bases sólidas porque van a estar desorientados. Exacto. Porque si la mamá quiere llevárselo a su iglesia y el papá a su iglesia, entonces crean otros problemas ahí, además del que ya le están causando, haciéndole el daño a los niños. Entonces, allí es donde ya podemos darnos cuenta que lo que la pareja al principio pensaba no les funcionó. Pero cuando yo pienso en esa situación, yo pienso que la parte más culpable es aquel que se une a una pareja, a una persona que no compartía los mismos principios de acuerdo a como Dios lo manda. Es cierto. Ahí es donde viene nuevamente el ejemplo cuando Sansón va a buscar a su esposa y se enamora de alguien que no tenía o practicaba los mismos principios, pero él insiste y se queda con ella. Y la misma mujer lo traicionó. Entonces ahí es donde fracasamos. Cuando nosotros pretendemos a jugar con las cosas que aprendemos, nuestros principios con Dios, porque no le damos la verdadera importancia que eso puede regir nuestras vidas, guiar nuestras vidas. Entonces, como que jugamos. Y si actuamos de esa manera, después nos damos cuenta que estamos jugando con fuego. Nos arrepentimos, pero ¿qué podemos hacer? Ya estamos metidos en un serio problema. ¿Qué vamos a hacer? Bien, vamos a buscar alguna orientación en la Biblia el día de hoy. A ver qué podemos hacer, qué es lo mejor y si se puede evitar el problema y si ya el problema está y llega a nuestras manos la situación, ¿qué podemos hacer para ayudar? Así es. Pero vamos a orar, ¿cómo le parece? Por supuesto que sí. Bondadoso Padre, te damos gracias en este momento porque nos da la oportunidad de reunirnos acá y compartir, conversar acerca de este tema tan importante. ¿Cuántos hogares, cuántas familias están pasando por este problema, Señor? Que uno de los dos es cristiano y el otro no lo es. O tal vez uno es de una iglesia, el otro va a otra iglesia y tenemos el problema de los hijos que crecen a veces confundidos. Pero Señor, esta tarde ayúdanos para que podamos encontrar qué es el consejo que tú nos das en tu palabra. Por favor, sé con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Tener realmente un ser amado o especialmente un cónyuge que no comparte con nosotros los mismos principios definitivamente ha de ser un problema. Yo, pues gracias a Dios no tengo ese problema, no sé lo que eso significa. Por su caso, pues usted nació gracias a Dios. En el mensaje nació en una familia cristiana, una familia adventista. Yo no nací en un hogar adventista, pero con el conocimiento de Dios y con el temor de Dios también. Entonces, en todo caso, yo diría, pues ese no es nuestro problema. No. Pero eso no quiere decir que no hemos visto a veces familias en la iglesia
hermanas que luchan, sufren, lloran, porque su esposo no es, y a veces no solamente no es, no comparte, porque una cosa es que no sea, pero que les dé libertad para que ellas les sirvan al Señor. Pero hay otros casos cuando la pareja no solamente no lo es, sino el que les impide y les causa problemas siempre que se trata de ir a la iglesia o de hacer algo para Dios, se oponen y se resisten y hacen realmente la vida imposible, desesperante en algunos casos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el consejo bíblico. Quiero que veamos Primera de Pedro en el capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3 nos da un consejo especialmente para las esposas. Dice el primer versículo, dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, peinado, etcétera. Y entonces sigue hablando acerca de cómo Dios quisiera que la mujer cristiana se conduzca. Es decir, una mujer cristiana, a través de su testimonio, puede hacer un tremendo trabajo en beneficio de su pareja, en beneficio de su esposo, su cónyuge. Y por supuesto, por la conducta, por su testimonio, eventualmente esta persona puede decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? En lugar de darle gracias a Dios porque tengo una esposa que no le gusta salirse a la calle, una esposa que no le gusta andar con amigos, una esposa que no anda haciendo disparates, pues ella va a la iglesia, le sirve a Dios, tiene a mis hijos educados. Esa persona puede llegar a razonar de esa manera y finalmente, por el testimonio de ella, entregarle su corazón al Señor también. Entonces, Pedro, el apóstol Pedro acá es enfático cuando dice: vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Eso es un asunto un poquito difícil para la mujer hoy, ¿no le parece? Bueno, depende, porque en base a lo que Dios nos dice, no quiere decir que la mujer se va a estar sujeta a todos los caprichos del hombre, que el hombre pueda hacer con ella lo que quiere. Porque desde un principio, cuando Dios creó a la mujer, la creó como una ayuda idónea. No la creó para el hombre para que estuviera sirviendo. Entonces, depende de qué forma nosotros lo entendemos. Pero Dios es claro en el consejo que nos da. Entonces, yo pienso que una mujer que es respetada y es bien tratada por el hombre, eso mismo la va a hacer que se someta, en el buen sentido de la palabra. Porque, por ejemplo, si el esposo le pide algo a la esposa, pero lo hace de una manera que le exige, que tiene que hacerlo, quiera o no, ella no tiene por qué someterse. Esa mujer no tiene por qué someterse a las órdenes de un hombre. Pero yo creo que cualquier mujer, cualquier hombre, bueno, en este caso dice mujer, está someterse a vuestros maridos, lo haría cuando se hace con amor y con respeto. Sí, es interesante porque en este tiempo, cuando se habla tanto de la liberación femenina, cuando se habla tanto de igualdad de derechos y valores, los roles en la familia como que se han confundido. El hombre ya no es el hombre que sale a traer el pan de cada día, traerlo con el sudor de su frente. La mujer ya no es aquella que se dedica a sus hijos en la casa para educarlos, para criarlos. Esta sociedad es tan tremenda, tan difícil, yo diría tan ingrata, que obliga realmente al ser humano a veces a cambiar esos roles. Pero hablando del punto entonces que estamos acá, que dice, la mujer debe someterse al esposo. Y aquí está hablando de un esposo que no es cristiano, ¿verdad? No está hablando del esposo cristiano, sino que dice a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que si hay un marido que no es cristiano, pero la esposa es cristiana, entonces ella puede hacer como una especie de obra misionera con él, ¿verdad? Exacto. Porque yo he notado que algunas esposas con su esposo que no es cristiano, entonces
como que le llevan la contraria. Entonces a veces el esposo inclusive le grita delante de los hijos, ¿para qué sirve que vayas a la iglesia si mira lo que haces aquí? Entonces eso no sería muy saludable. Muy saludable, es cierto, pero esas son las consecuencias de una mala decisión que hizo, porque desobedeció lo que Dios nos pide que hagamos. Es cierto. Entonces ahora ella tiene que estar viviendo las consecuencias de una decisión que hizo en contra de lo que Dios nos manda. Pero hay un asunto que yo veo aquí, fíjese, es que hay casos, como decíamos, cada caso a veces es diferente. Exacto, eso sí porque es cierto. podríamos estar pensando en una pareja en una jovencita cristiana que se enamora de uno que no es cristiano. Ya ella sabe lo que se está metiendo. Claro. Si de repente el jovencito le resulta borracho, le resulta drogadicto, le resulta mujeriego, entonces ese ya es problema de ella. Ella se ha metido porque quiere. Pero ¿qué de aquellos casos, de aquellas parejas cuando los dos se casan sin conocer al Señor? Bueno, ahí cambia. Entonces los dos se encuentran en la calle, se encuentran en el trabajo, en algún lado se enamoran, ninguno tiene compromiso religioso con ninguna iglesia, entonces ninguno va a ningún lado, pero de repente el Espíritu Santo, a través de una revista, a través de un boletín, un folleto, lo que sea, un vecino, un compañero de trabajo, le llega el mensaje a la muchacha o al muchacho, cualquiera de los dos, y ellos se entregan al Señor, aceptan la fe y se entregan completamente al Señor, pero ahora sí van a la casa y aquella muchacha que estaba acostumbrada o aquella pareja que estaba acostumbrada a ir a los bailes juntos, iban a tomar juntos, iban a las fiestas juntos, entonces ahora el otro ya no va a poder acompañarle. Entonces esto se vuelve un problema. Ahora, ¿cuál es el consejo que nosotros debemos, qué es lo que debemos hacer en este caso? ¿Verdad? Pero en ese caso cambia, porque los dos se conocieron, se encontraron iguales, en condiciones iguales. Entonces, más tarde, uno de ellos conoce el mensaje. Ahora, esta persona lleva la responsabilidad de darle el mensaje a su compañero, a su esposo, a su esposa, porque ante Dios ya ella está en otras condiciones a la persona que todavía no conoce de Dios. Y cada persona que conoce de Dios también tiene la responsabilidad de dar a conocer a aquellos que no le conocen a Dios. Sí, esa es una responsabilidad, una obligación, podríamos decir, pero sí necesitamos tomar en cuenta ese detalle, porque hay parejas que en la iglesia han llegado a conocimiento después que se comprometieron. Entonces en esos casos es donde yo pienso que Pedro está aconsejando. La mujer debe ser fiel a su voto matrimonial, porque no tiene derecho a romperlo, pero también ser fiel a Dios. Por supuesto. Ahora, claro. Supóngase que yo no fuera cristiano, usted sí. Entonces llega un momento que yo le estoy exigiendo algo que está en contra de una creencia, algo que usted ha aprendido en la Biblia. ¿Qué es lo que haría usted como cristiana? Primero, yo le explicaría por qué yo no lo debo de hacer, qué es lo que Dios me pide a mí. Yo tengo que explicarle a usted qué significa ahora Dios en mi vida y por qué yo no puedo hacer lo que me está pidiendo. Ya va en contra de mis principios que ahora yo he conocido y que yo quiero que también Él pueda compartir conmigo y que pueda encontrarse con Dios y tener esa experiencia que solamente así se pueda disfrutar. Y es mi deber darle a conocer a Él. ¿Usted sería capaz de mantenerse y decir, no, yo voy a ser fiel a Dios primero antes que a usted como mi esposo? Bueno, después que yo haya cumplido con mi deber, si Él se mantiene siempre negativo, que no, que yo tengo que hacer, yo sí prefiero obedecer a Dios. Bueno, ese es un paso bien importante que no todas las mujeres están dispuestas a dar, y a veces el esposo o el cónyuge que no es cristiano llega a chantajear a la pareja. Por ejemplo, dice, bueno, si tú no vas conmigo al baile, ¿verdad?, entonces yo voy a conseguir otra muchacha con quien bailar. Pero a medida que en ese caso, si yo estuviera ocupando ese lugar, a medida que yo voy conociendo a Dios y voy dando cuenta de algo que yo antes no conocí y que ahora me doy cuenta que es la verdad, entonces voy a tener la diferencia y me voy a dar cuenta que yo debo de mantenerme fiel a Dios.
Eso es bien importante que quede claro, porque algunas personas se comprometen con su pareja en el momento del matrimonio, pero se comprometen con Dios en el momento de su bautismo. Y llega un momento en la vida cuando ese compromiso es puesto a prueba. Así es. Entonces, ¿qué es lo que prima en la persona? ¿Su compromiso con su pareja o su compromiso con Dios? Exacto. Entonces, si nosotros vamos al libro de Efesios, el apóstol Pablo dice, sométase la esposa, sométase al esposo como al Señor. Es decir, que si la persona, el apóstol Pedro también lo dice en el libro de Hechos, que nosotros necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si mi pareja me está exigiendo algo que Dios me manda que no haga, entonces yo tengo que ser maduro suficientemente en lo espiritual como para decir, Señor, yo prefiero hacer tu voluntad antes que la voluntad de mi pareja. Pero bien, vamos a seguir esta conversación en un momentito. Tenemos que irnos a un pequeño corte comercial. No se vaya, que venimos de regreso en un momento. ¿Desea hacer realidad el hogar que usted soñó, viviendo intensamente y con mucho amor las distintas etapas de su vida matrimonial? Para alcanzar éxito y plena felicidad, le ofrecemos gratuitamente el libro El hogar que yo soñé, escrito por el pastor Jorge Meyer y su esposa Nidia. Llámenos o escríbanos y reciba este precioso regalo. Muchas gracias por seguir con su programa Hogar Dulce Hogar. Y el tema, ¿cómo amar a los que no aman al Señor? Como estábamos diciendo, realmente es un desafío. Es un desafío poder cumplir con el consejo sagrado, la mujer especialmente que deba someterse a un esposo que no es cristiano, alguien que no ama al Señor. Pero como estábamos diciendo, hay diferentes formas. El apóstol Pedro pone un principio bien claro, que lo mencionamos hace un momento, que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Nuestra responsabilidad hacia Dios debiera ser en primer lugar. Y Dios nos va a dar la fuerza, tal vez la sabiduría, y a lo mejor también podemos pedirle que le toque el corazón a esa persona, a nuestra pareja, para orar que por él, exactamente, o por ella. Orar por él o por ella. Hay algunas cosas que nosotros podemos hacer en cuanto a cómo tratar a una persona que no comparte con nosotros ese amor por nuestro Señor. Por ejemplo, nuestra forma de hablar es bien importante, la forma como nos comunicamos. Si nosotros vamos a la iglesia y nuestro cónyuge no asiste a ningún lado y tal vez hace algunas cosas que no nos gusta, pero nosotros a la hora de hablar o de reclamar lo hacemos en una forma que lo hacemos sentir mal, no le mostramos amor como cristianos, mucho menos como pareja. Yo creo que es una forma negativa de tratar a una persona, ¿no le parece? Por supuesto, de esa manera estamos dando a conocer a Dios en una forma negativa. Porque si ya nosotros conocemos de Dios, sabemos que Dios es amor, tenemos que tener consideración para nuestro cónyuge, en el caso que sea así, ¿no? Pero nosotros, si queremos traer a esa persona que todavía no conoce de Dios, ante Dios tenemos una responsabilidad diferente, una mayor responsabilidad, porque ya ante Dios nosotros no estamos, ya tenemos, como quien dice, la responsabilidad de esta persona que conozca a Dios y atraerlo, pero muchas veces nuestro testimonio es tan negativo que en lugar de atraerlo, lo retiramos más de Dios. Yo creo que por esa razón una de las formas como debemos tratar también al cónyuge que no ama a Dios, que no es cristiano, es a través de nuestro entendimiento de lo que es el amor de Dios, porque dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros por amor a Dios nos amamos a nosotros mismos, debemos también amar a nuestro prójimo. Y cuando nos damos cuenta cuán misericordioso es Dios y está dispuesto a perdonarnos y a aceptarnos como somos, con todas nuestras debilidades, yo creo que eso nos puede ayudar para aceptar a nuestra pareja a veces con sus imperfecciones. Claro. ¿Verdad? Aunque yo esto lo acepto en el contexto de que los dos se encontraron siendo iguales en principio, pero cuando
desoímos el consejo divino. Uno de los dos tiene los principios y simplemente por satisfacer sus instintos carnales se olvida de lo que Dios le pide y va, entonces yo creo que es culpable y responsable de vivir esas consecuencias. Es cierto, porque es un principio, claro, está escrito, dice que lo que el hombre siembra, eso cosecha, y si nosotros lo buscamos, pues el que busca encuentra, dice también la Biblia, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene que hacerse responsable. Yo siempre, tal vez usted se recuerda, yo siempre le he dicho a nuestros hijos que yo no estoy dispuesto a pagar por los errores de ellos en ningún momento. Entonces, se los digo especialmente cuando se trata de infracciones en la carretera manejando, ellos tienen que cuidar su récord porque yo no puedo hacer nada por ellos. Entonces, ellos tienen que ser responsables de sus propios errores y pagar por sus errores. Entonces, eso pasa también cuando se trata de una pareja. Digamos, si uno de los jóvenes de la iglesia decide finalmente comprometerse con alguien que no es de la iglesia, tiene que saber que está sembrando y que tarde o temprano va a cosechar. Pero va a cosechar, aún sus hijos van a pagar también consecuencias y después de la siembra viene la cosecha, sencillamente. Pero sigamos, podemos hablar de otras formas como nosotros podemos tratar a una persona que no comparte con nosotros las mismas creencias. Hay algunos cristianos que ante su pareja asumen una actitud como santurrona. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Como que le da la impresión cuando está con los hermanos que es bien como santita, ¿verdad? Pero cuando ya están solos en la casa, y pues es bastante la diferencia, es lo contrario. Entonces eso como que trae un poquito de confusión, como que el mensaje que se está dando como que choca, no coincide, ¿verdad? ¿Cómo es ella en la iglesia y luego cómo se porta en la casa? O puede ser viceversa, porque muchas veces lo hemos visto, que esta persona que actúa de dos formas, que no está definida en su personalidad, en la iglesia aún juega con Dios, y saliendo de la iglesia en casa es todo lo contrario con la familia, con sus hijos, con su esposa. Pero vuelvo al principio, yo creo que si nosotros nos mantenemos en lo que hemos conocido, ya teniendo los principios a la hora de elegir una pareja, no vamos a tener por qué ir a sufrir, porque ya Dios nos lo está previniendo. Vamos con la ayuda de Dios a saber elegir. Entonces nos vamos a evitar todos estos dolores de cabeza, todos estos problemas. Claro, pero en el caso de la pareja que conoció la persona al Señor después de haberse casado, es una situación un poquito diferente. Yo creo que exacto, entonces allí hay una responsabilidad en la pareja que lleva los principios, que ha conocido a Dios. Y yo creo que nosotros también tenemos como líderes en la iglesia la responsabilidad de aconsejar, de orientar a estas personas, ya sea hermana o hermano que tiene ese problema. Una de las cosas que yo creo que debemos evitar o debe evitar esa persona es criticar a su pareja que no es cristiana, porque a veces por el hecho que no creen igual que nosotros, como que los criticamos y ya como nos sentimos un poco mejores, ¿verdad? Santos, ahora sí, yo sí, tú no. Entonces esa actitud así como de arrogancia o de, vamos, de santurronería, entonces como que resulta ofensivo a la larga. Y la persona, en lugar de acercarse a Dios o de buscar la forma de conocer más de Dios, entonces se va a oponer. Lo va a dejar claro. Exacto. Sí, porque le va a decir que si eso es conocer y aprender de Dios, prefiere quedarse como está. Pues ya depende de la persona que tiene, ¿verdad?, los principios, si es que pone en práctica lo que haya aprendido con Dios. Porque si está clara y definida en lo que ha aprendido, entonces va a apoyar esta pareja porque necesita de Dios. Exacto. No ha tenido todavía la oportunidad de conocerle. Entonces la pareja que ha conocido va a luchar, va a trabajar con él, porque ya la persona tiene definido que hay una meta y una promesa que Dios nos tiene a nosotros. Y si le ama, lo va a tratar con amor, con respeto, y lo va a ayudar para que él también pueda disfrutar de lo que ella quiere disfrutar. Sí, me parece que eso es muy importante, y también debemos recordar que necesitamos olvidar los errores del pasado, las faltas, y pedir perdón pues por las faltas que nosotros cometemos también. No solo pedir perdón, sino perdonar también.
pedir perdón y perdonar son dos cosas diferentes, porque claro, hay personas que no tienen suficientemente madurez espiritual como para humillarse y decir, mira, discúlpame o perdóname por lo que hice, actué incorrectamente, y eso entonces lo pone en desventaja al cristiano. Así es. Porque la otra persona va a demandar, va a exigir más de él en ese contexto, en asunto de religión, porque se supone que está aprendiendo más. Y por supuesto hay otras formas como podemos identificar a una persona. El tiempo se nos escapa, pero vamos a correr un poquito, ¿verdad? Es bien importante que nosotros le demos a Dios el primer lugar en nuestra relación, le demos a Dios el primer lugar en nuestros corazones, no olvidar que el perdón es una opción, no olvidar que debemos ser pacientes. Así es. Y especialmente la mujer debe recordar el consejo de San Pedro, que debe someterse, pero ese sometimiento que es por amor, no con la intención de ser esclava, sino que con la intención de ser un instrumento a las manos de Dios para que esa persona que ahora no conoce o no quiere aceptar al Señor, en algún momento pueda aceptarlo con gusto y compartir entonces la misma esperanza que ella también. Claro. Bien, creo que el tiempo se nos fue, casi ni lo sentimos, ¿verdad? Y es hora de terminar. A mí me gustaría que termináramos con una oración. Okay. Quisiera usted tener la oración final, por favor. Amante Padre, cuántas cosas tenemos por qué agradecerte. Primero, por darnos la bendición de conocerte a ti, por darnos, Señor, la solución a cada problema, por escuchar nuestras necesidades y porque tú te interesas por cada hijo tuyo que te necesita. Queremos pedir una bendición por cada familia que nos escucha, una bendición por cada pareja, por cada uno de esos miembros que forman cada familia. Suplicamos que tu Santo Espíritu se posesione cada uno de nosotros y que podamos encontrar en ti la solución a nuestras necesidades y a nuestros problemas, que te podamos dar el verdadero lugar. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nuevamente les invitamos al próximo programa de Hogar, Dulce Hogar, en donde usted encontrará soluciones a sus preguntas.